obligatoriamente necesito llenar el papel de el que fue mi esposo en esa vida pasada y coincide con lo que estoy viviendo. Puede ser que en tu línea genealógica alguien estuvo en ese lugar antes que tú y claro, cuando llegas a ese lugar los genes... De aquí soy. Sí tengo esa sensación como de estas conexiones, de hacer esos brincos en el tiempo para hacer algunas cosas en mi vida terrenal. Me dicen que Miguel Ángelo Buonarroti, cuando veía una piedra de mármol, él decía que ya podía ver allá adentro la pieza que estaba. Y creemos que cuando se vive desde el poder manifestar lo que amas, pues es donde realmente puedes ir a lo profundo de tu espiritualidad. Amada familia, bienvenidos una vez más a su podcast espiritual favorito de... La Sirena. Qué buena vibra, amada Sirena. ¿Qué es lo que tenemos hoy aquí en nuestras frentes que está así como muy, muy llamativo? Es que andamos bien descalabrados. No es cierto. Bueno, acabamos de estar en una ceremonia, de hecho aquí en nuestro hogar, en su casa Busha Home, y acabamos de recibir una bendición con un polvito que se llama tika, que cuando te lo ponen representa que estás recibiendo armonía, luz, bienestar, etcétera. Así que bueno, por eso nos ven aquí con nuestra manchita roja, no nos descalabramos, no se preocupen. No es una gota de sangre. Pero qué interesante, ¿no? Cómo todas estas cosas mágicas sí activan memorias ancestrales, por algo andamos por aquí en estas tierras himalayicas. Si es la primera vez que estás viendo este podcast, pues queremos compartirte que nosotros vivimos en Nepal, en Asia, Nepal, en el país de los Himalayas, y en este lugar se celebran muchas tradiciones interesantes, muchas cosas como estas, que son activación de nuestros centros energéticos. Vuelvo a insistir, por eso andamos por aquí y sirve de introducción para el tema de hoy, que es... Vidas pasadas. ¡Wow! Un tema bien interesante, súper interesante. Y ahora que están celebrando aquí en Nepal todas estas tradiciones, también me tocó cuando llegué a México en el año 1999, hace unos cuantos kilos. ¡Wow! Suena así como que sí, muy ancestral. Sí recuerdo, wow, la conexión que sentí con México, con las tradiciones. Estuve en el Templo Mayor, estuve en Teotihuacán, obviamente en muchas zonas arqueológicas, en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Se los recomiendo, por cierto, es un lugar para viajarse a las vidas pasadas. Y sí sentí esa conexión fuerte, así de, wow, esto yo lo reconozco, esto viene de o mis ancestros o mis recuerdos de vidas pasadas, ¿sabe qué? Pero sí estoy sintiendo algo muy especial. Y aquí en Nepal también, en otros lugares, he sentido eso con mucha fuerza y con personas, como por ejemplo, usted comprenderá. ¿Por qué sucederá eso? Que hay personas con las que luego conectas de una manera inmediata. ¿Será el reconocimiento de una vida pasada? Yo creo que es un poco de todo. Se puede conectar directamente con una vida pasada como tal, o pueden ser también algunos cascarones del ego que estás de alguna manera recuperando, pero que no necesariamente la otra persona sea esa encarnación que tú crees que es. Por eso digo, yo creo que a veces sí puede ser y a veces es que cuando estamos en un camino espiritual y vamos comenzando, de hecho, tendemos a forzar un poquito para que ciertas versiones de nuestra historia cuadren. Entonces, obligatoriamente necesito llenar el papel de el que fue mi esposo en esa vida pasada y coincide con lo que estoy viviendo. Y en otras ocasiones sí puede ser 100% real. Entonces, algo que nosotros siempre compartimos es que más que tratar de ponerle una etiqueta, tratar de ver si realmente esa experiencia que tú estás recordando te va a nutrir el seguirle dando continuidad, porque por alguna razón es una vida pasada, ¿verdad? Y si a fuerza lo quieres traer nuevamente al presente, y es que en vidas pasadas fuimos, no sé, súper amiguis,
pues no necesariamente en esta vida tenemos que volverlo a hacer. Habría que ver por qué en una vida pasada lo fuimos y por qué en esta vida ahora nuestros roles están cambiando. Entonces yo creo que puede ser que sí, pero que puede echar el que no. Puede echar que no, puede echar el que sí, como puede echar el que no, como dijo el astrólogo chino. Pues es que dependiendo de la cosmovisión, ¿no? De la creencia espiritual de cada persona. También lo podríamos ver como hemos estado reflexionando con el tema de los genes. Puede ser que en tu línea genealógica alguien estuvo en ese lugar antes que tú. Y claro, cuando llegas a ese lugar, los genes... De aquí soy, de aquí soy, de aquí soy. O, esto ya no lo quiero volver a vivir. Sí, exacto. Si hay un reconocimiento extra, hay un reconocimiento extra de algo, puede ser un cascarón, puede ser que recuerdes una vida pasada, puede ser una íntima concomitancia genética. Hay una conexión genética, porque actualmente hay muchos estudios interesantes, por cierto, para uno tener un análisis por dónde ha pasado pues, la historia de nuestra vida genéticamente hablando, ¿no? Sí. Estaría muy interesante si se diera la oportunidad de hacer un estudio de eso. Estaría padre. ¿Tú te lo harías? Yo creo que sí. Sí, yo sí, también. Me parece muy interesante. Yo también, a ver si coinciden con el feeling que tengo de algunos lugares que digo, ay, caray, sí siento que como que por ahí hay una historia relacionada conmigo. Sí. No necesariamente pensando que fui un personaje así, ¿no? Como hay gente que piensa que en otra vida fue Cleopatra y a lo mejor fue Cleotilde. Y como se parece, pues... Nadie quiere saber que en su vida pasada fue un pordiosero, ahí un pinche muerto de hambre tirado en la calle. No, todo el mundo quiere ser el emperador, Julio César. Todo el mundo quiere pensar que fue Albert Einstein, Isaac Newton, etcétera. Puede echar el que sí, puede echar el que no. Puede echar el que no. Pero al ego le gusta mucho disfrazarse con todas esas megalomanías, con todas esas cosas que se aloca espiritualmente uno. Es como una caricatura espiritual al principio, cuando estamos empezando. Yo recuerdo que mi maestro sí nos señalaba mucho cuidado con esas informaciones, con esas historias, porque se pueden viajar mal rollo, mal pedo. No hablaba así el maestro, ¿verdad? Pero sí nos decía, aguas, porque hay gente que se alucina mucho con esos temas. Sí, está bien conocerlos, y nos daba fórmulas para que nosotros investigáramos sobre esos temas. Bueno, es que aquí es un poquito aclarar que este tono chistosón que manejamos no es en ningún momento plan burlesco hacia ninguna creencia ni hacia ninguna situación en especial, pero sí una invitación a permitirte ver más allá de lo que tu ego en este momento te está diciendo, porque si no, entonces esas historias que a veces no tienes manera de comprobar de ninguna forma, a vechechi, no, hay cosas que sí se pueden comprobar, que tú dices, me llegó este nombre y vas a investigar si existe, y me llegó que era tal cosa y vas a investigar si sí es verdad, y que murió de tal manera y vas a investigar si sí es verdad, sí. Pero como decimos, una cosa es ser investigador de sofá, ¿verdad? Y otra cosa es ya literal cómo esa investigación, esa información, ese conocimiento le das utilidad y practicidad y lo llevas realmente a la acción para ir a lo profundo de tu espiritualidad. Entonces, no somos grinches de este tipo de temas, al contrario, somos súper apasionados, hemos vivido muchos tipos de experiencias respecto a las vidas pasadas, y es por eso que sabemos cuando la hemos regado y hemos caído en estas historias del ego que quizás, en mi caso, hablando por mí, ahora comprendo que era, voy a decirlo así, desde mi propia inmadurez espiritual, de quererle poner un contexto meramente literal, como dices, ¿no? Quizás yo me llamaba Cleotilde, pero a fuerza no me cuadra Cleotilde, entonces mejor le acomodo Cleopatra, ¿no? Y entonces el ego, de alguna manera, busca acomodar toda esta información. Y es ahí donde nos podemos perder, porque vamos creando lagunas de información que se empiezan a alejar de lo verdadero que estoy recibiendo. Puede ser que esa Cleotilde que se me está mostrando me tiene algo que decir muy trascendental y que sí me va a llevar a mi más alto bien, pero como el ego le quiere poner Cleopatra y no Cleotilde, entonces pues me voy yendo un poquito de esa línea de lo que realmente es esa verdad, y me puedo empezar a perder. Y en ese perderme, pues ya empiezo a salirme de las sincronías. Entonces, algo que siempre les decimos a las personas que se acercan a nuestros espacios es
que cuando empiecen a recibir información, sincronías, sueños, no traten de etiquetarlo de inmediato, porque cuando cometemos ese error, entonces desde un principio ya podemos estarle poniendo un nombre y ya lo siguiente que me llegue, quizás ya no me va a cuadrar con lo anterior y lo tengo que acomodar, y lo siguiente que me llegue tampoco cuadra, y ya desde el principio ya estoy construyendo sobre algo que está pues inestable. Pero cuando en vez de tratar de etiquetar lo que yo fui en vidas pasadas y por qué estoy recibiendo esta información y para qué, etcétera, es darle tiempo, solamente sentir, más que pensar, razonar, etiquetar, juicio, etcétera, es solamente sentir, ok, estoy recibiendo algo que parece Cleopatra, pero no sé, vamos a ver. Y ya después las mismas sincronías, al tú no etiquetar nada y no forzar nada, te van llevando, y un año después dices, ok, eso que yo captaba como Cleopatra era Cleotilde, ok, ya capté, gracias, pero te dejaste llevar poco a poquito, y es ahí donde puedes tener más certeza, y es ahí donde las señales realmente te van a llevar a información cada vez más exacta, que te puedes sorprender del nivel de exactitud de cosas que puedes empezar a soñar y que después se manifiestan, o cosas que puedes empezar a vivir como señales así muy exageradas y que te van comprobando que realmente sí se estaba refiriendo a eso, pero porque no lo etiquetaste desde el principio. Entonces, darte ese chance. Acabas de hablar de algo muy interesante, que es recibir mensajes a través de los sueños. Por eso te comentaba al principio que mi maestro nos daba ciertas fórmulas para investigar sobre estos temas, y una de esas fórmulas era los sueños lúcidos, experiencias en el astral. Y en el astral pues uno puede recibir muchas informaciones o puede vivir muchas experiencias que, si estás interesada en ese tipo de información de vidas pasadas, por ahí te puede servir. Otro aspecto que puede servir mucho, a mí me ha servido mucho porque se me ha facilitado leer este tema de las vidas pasadas a otras personas, como que de repente identifico, esta persona fue como una mujer muy Cleotilde. No, neta, sí, como que les veo algo, sí les veo, o los genes, no sé, pero digo, sí, como que fue egipcio, como que fue alemán, europeo. Sí puedo ver, o fue más peo que euro. Puedo ver algo en las personas, más que quizás meterme a revisar mis vidas pasadas, se me facilita ver algo de las vidas pasadas de las demás personas. Y lo que me ha servido mucho, esta es otra fórmula que quizás le puede servir a otras personas que estén interesadas en este tema, y no alucinarse tanto, porque ¿sabes qué es interesante de este escenario de vidas pasadas y todo eso? Cuando dos personas que se creen el mismo personaje en la historia se encuentran. A mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, que uno se haya creído que fue Akenatón, y de repente otro también se creía Akenatón, y de repente están juntos en un retiro, en una práctica o en una ayahuasca, güey. ¡Ay, qué chido! Y de repente se quedan como que, órale, güey, no, pues era yo, no, pues fui yo. Pues igual y los dos. Igual y los dos, ¿verdad? Entonces, ¿qué me sirvió? Porque me pasó varias veces eso. Hace 20, 25 años atrás, el tema estaba muy en boga, se hablaba mucho en Sudamérica sobre las vidas pasadas, y bueno, salía ahí que sí, Juana de Arco, que Thomas Alva Edison, hay gente que hasta Jesús el Cristo decía que había sido la reencarnación. Sí. Entonces, lo que me sirvió para poder desglosar todo eso y no perderme a mí en ese alucín también, es empezar a verlo como arquetípicamente. Exacto. Como identificar los arquetipos. Entonces, puede ser que la persona esté percibiendo un arquetipo y se está identificando con un personaje histórico que cumplió un papel arquetípico y que en esta vida tiene quizás una misión similar a ese papel arquetípico histórico. Si es la primera vez que la audiencia está escuchando sobre el tema de los arquetipos, pues llévensela con calma, porque es un tema bastante interesante y que requiere masticarlo muchas veces. Pueden estudiar un poquito de Jung, pueden estudiar un poquito los arquetipos del tarot, pueden estudiar un poquito los arquetipos egipcios. Entonces, cuando hablamos de dioses y diosas, también hablamos de arquetipos. Y así poco a poco empezamos a identificar el tema de los arquetipos, y sí podemos también darnos cuenta que a veces nos vemos identificados con figuras arquetípicas y pensamos que fueron nuestras vidas pasadas. Aspectos de esos que son, pues te pueden llevar toda una vida de alucín. Puedes estar toda una vida pensando que fuiste fulana de tal, fulano de tal en otra vida, y a lo mejor lo que te está mostrando tu ser es que vienes a cumplir un papel arquetípico similar al de ese personaje que se te mostró en los sueños, o se llegó en una meditación, en un viaje de peyote,
etcétera, ¿no? Porque hay varias maneras de empezar a encontrarse con esa información. Una muy interesante que se me hace bien power son los déjà vus. Los déjà vus se me hacen un fenómeno así también muy interesante, que de repente sientes como que eso ya lo viviste, como que es algo que ya te había pasado, pero no sabes cómo ni cuándo. Es la primera vez que estás en ese lugar, pero sientes que ese lugar ya lo conoces perfectamente. Entonces, los déjà vus sería otro tema interesante a explorar. Me llamaría mucho la atención que meditáramos, reflexionáramos, estudiáramos, profundizáramos en el tema de los déjà vus, porque es algo que relaciona el mundo onírico también, está conectado con el mundo onírico y también con otra facultad que sería para otro episodio, que es la facultad de la cronostesia, la capacidad de viajar a través del tiempo. Entonces, pues vamos a hacer un poquito de jamming con el tema. Vamos a aprovechar la vibra de las vidas pasadas, vamos a conectarnos y vamos a hacer un poquito de música para que la sirena nos canalice por ahí un mensaje de esos crononáuticos. Les canalizo. Vamos transitando senderos, futuros, pasados, presentes, que se entrelazan, se entretejen. Tus recuerdos son pasados o son futuros. Sitúate aquí, aquí y ahora. Y no trates de entender. Siente, siente, siente. Volando por las líneas del tiempo, vamos soñando que realmente existimos. Y si detienes el rumbo, encontrarás que no tienes nada más que solamente este momento presente. Vamos creyendo que estamos en silencio, pero cada respiro genera vibración y es el principio de nuestra creación. Vamos volando por las líneas del tiempo, donde la serpiente se muerde la cola. Y ahora creo que el pasado pasó, pero quizás el pasado es ahora. ¿Quién cantó esa canción antes que yo? ¿Quién cantó esa canción
improvisación, eso creo yo, pero quizás ya sucedió. Improvisación, eso creo yo, pero quizás esto ya pasó. Por eso me sé a la perfección esta canción que ya se cantó. Que si ya pasó, que si no pasó, ¿qué más da si aquí estoy? Que si ya pasó, que si no pasó, ¿qué más da si aquí estoy? Entregando mi ofrenda al amor. Qué hermoso, amadísima Sirena, muchísimas gracias por toda esta belleza de tu inspiración, de tu magia y de tu voz. Estuvo bueno. ¡Wow! Qué hermoso, muchísimas gracias. Qué lindo. Hablando de vidas pasadas. Wow, pues esto lo traes de vidas pasadas, definitivamente. Toda esta conexión tan especial con la música. Yo veo que a ti te llegan melodías, te llegan, pues sí, armonías, canciones, letras. ¿Y de dónde sacas todo eso? Puede ser que ya pasó. Definitivo ya pasó. No, pues mire usted, ¿quién habla? Súper talentazo musical. No, pues wow. ¿Qué Bueno, sería? pues ya es cuestión técnica, todo esto es técnico, claro, sí. Obviamente me apasiona, me encanta mucho el ritmo me apasiona, eso me llena de power. De hecho, muy pocas veces en mi vida he pasado por situaciones así que yo diga que he estado depresivo, sí he estado bajoneado, pero depresivo se me hace muy fuerte, como que no he sentido, la espiritualidad no me ha dejado tampoco caer tan fondo, pero las veces que me he sentido bajoneado, el ritmo me ha sacado. El ritmo, el danzar, la danza prehispánica, por cierto, dirán, ay, no, pues eso ya pasó. No, eso sigue estando todavía bien power. O la danza africana, o lo que tú practicabas, ¿cómo se llama? Capoeira. Capoeira, exactamente. O tambores, tocar los tambores, tocar algún instrumento musical que tenga ritmo. A mí en lo particular sí me recuerda cosas del tiempo y del espacio. Sí, claro. Wow, es que tú traes mucho guaguancó, porque también la cultura en la que tú naciste, porque tú naciste en Venezuela, después te nacionalizaste mexicano, pues eso ya trae todo el power del guaguancó. Como dice nuestro bebé. Mucha cumba. Mucha cumba. Traes mucha cumba tú. Entonces, sí, no, yo siento que todo esto también lo traes de vidas pasadas, por supuesto que has estudiado y todo lo técnico. Yo siempre te veo estudiando, o sea, siempre te veo aprendiendo cosas nuevas y te veo muy emocionado cuando me compartes, hoy aprendí esto y ahí estás practicando, porque claro que todo lo que vemos ahorita pues es resultado de estar practicando y estudiando,
pero finalmente el que te llame la atención estudiar esto es porque también ya hay un precedente posiblemente genético o de vidas pasadas, entonces claro que ya viene ahí. Sí, tengo familia que ha estado metido por ahí en las ondas de los mundos. Ay, ¿a qué suena? Ay, ¿qué en dónde? ¡Qué miedo! No, tengo familia que se ha enfocado mucho en la ingeniería por parte genética, se han dedicado mucho al estudio del desarrollo de software, desarrollo de diseño industrial, todo eso. Me enteré después, de niño, no sabía mucho de eso, porque ya sabes, estas historias familiares latinoamericanas donde hay otras historias detrás. Después de cierto tiempo, pues me enteré, no, es que nuestra línea genética va por aquí, por allá y por acá. Sí. Entonces descubrí que sí, había gente por allí en mi línea genética que se había dedicado, o se ha dedicado a la ingeniería, a estudiar, entonces sí siento una afinidad también por el desarrollo tecnológico, se me facilita. Y lo orgánico me gusta también, entonces voy combinando esto tecnochamánico de vidas pasadas y vidas futuras. Sí, exactamente, es que para mí el hablar de vidas pasadas, como decía en la canción, que ya pasó, ahora sí ya pasó, por eso es que me la sabía, es que si te conectas a las vidas futuras, pues te puedes conectar con cosas para que se sienta como que ya te lo sabes. Yo recuerdo cuando empecé a pintar, me empezó a dar una sensación, aquí pueden ver uno de mis cuadros, por si no sabía, no sé si se los estoy tapando, pero bueno, este que tienen de fondo es un cuadro mío. Y les comparto que cuando yo empecé a pintar era muy chiquitita, me llamaba mucho la atención la pintura, en general el arte siempre me ha gustado mucho. Y yo recuerdo esa sensación de tener un lienzo en blanco y decir, o sea, tener esta sensación de que ese lienzo ya tenía una pintura en algún momento temporal. Y era muy chavita yo para quizás pensar este tipo de cosas, pero realmente lo recuerdo esa sensación de, ¿qué hay ahí ya pintado? O sea, porque si yo ya voy a pintar significa que ya hay una cosa ahí pintada en alguna línea del tiempo, ¿no? Y me preguntaba, ¿qué habrá ahí? Entonces yo recuerdo esa sensación, creo que nunca te lo había platicado quizás, pero esta sensación de pedirle al lienzo o pedirle a mí misma, o no sé exactamente porque era muy jovencita, realmente no lo hacía de manera muy consciente, pero como tratar de pintar lo que ya estaba ahí y que ya de alguna manera estaba representando algo chido, ¿no? Como ya lo podríamos traducir actualmente como conectarme con una versión futura que sea la mejor versión o de las mejores versiones, pero en ese momento yo no lo entendía así porque era muy chavita, entonces sí tengo esa sensación como de estas conexiones, de hacer esos brincos en el tiempo para hacer algunas cosas en mi vida terrenal. Y de hecho, para mí, el otro día estaba filosofando, pensando que muchas de las cosas que hemos logrado, tanto como pareja como en individual, ha sido agarrando esas ayudas de esas otras líneas temporales. Porque cuando realmente esa información te sirve de algo, es porque te va a mejorar lo más inmediato, tu presente en primer lugar, porque ya el simple hecho de conectar con esas líneas ya aquí y ahora te hace sentir expandido. Y si no te hace sentir expandido, entonces ¿para qué rascarle ahí? O sea, si ya fuiste esclavo, ya fuiste Hitler, pues ya déjalo ahí por algo, ya pasó. Entonces ya no le muevas, ya para qué moverle tanto por ahí. Mejor agarrarte de esas versiones pasadas, futuras, que te dejan algo positivo aquí de ya y que ya puedes empezar a crear realidades desde esas versiones. ¿Cómo ves tú esto? Interesantísimo. Esto me recuerda una anécdota muy famosa en el ámbito de los artistas, de los escultores, que dicen que Miguel Ángelo Buonarroti, cuando veía una piedra de mármol, él decía que ya podía ver ahí adentro la pieza que estaba. Le decían, wow, ¿cómo hiciste el Moisés, no? ¿Cómo hiciste esta obra tan increíblemente hermosa, tan perfecta? Y dice, no, ya estaba ahí en el bloque de mármol. Yo lo único que hice fue quité lo que no era el Moisés. Wow. O sea, como que sí se viajaba también en su versión crononáutica futura y veía lo que ya podía concretar en esa pieza artística. Está interesantísimo. Lo que acabas de decir está fregoncísimo, súper alucinante. Me checa mucho a la hora de componer, porque bueno, tú agarras la guitarra, un piano, un teclado y quieres componer, técnicamente quieres hacerlo aquí y no es así, como que primero te tienes que conectar, en el caso de la música, con una melodía,
Tú tienes que conectarte ahí con una melodía que te va llegando y vas tarareándola, ta, tara, ta, 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 y de repente, ¡pum!, que empiezas a canalizar algo y eso lo vas transportando después a lo técnico, que son los acordes, los ritmos, etcétera. Pero como que sí empieza tu radar a captar lo que ya compusiste o en un nivel de conciencia ya está. Como dicen que hacía Pitágoras, ¿no? Que él se conectaba en meditación y escuchaba la música de los planetas, la música de la naturaleza. Entonces es una música que ya está ahí. Las obras de arte pues son piezas que ya están ahí en algún lugar del universo, en alguna dimensión o en tiempo y espacio, ya está ahí, solamente las trasladas, ¿no?, al momento presente. Se me hace bien interesante ese aspecto que acabas de comentar. Y bueno, no nos queda más que avisarle a nuestra gente que se suscriban, por favor. Sí. Suscríbanse y denle a la campanita, denle like si les gustan los temas que estamos compartiendo. Y comparte. Ayúdanos a expandir este amorcito, porque para nosotros el estar aquí compartiendo contigo representa también compartir nuestros talentos, lo que nos apasiona, y creemos que cuando se vive desde el poder manifestar lo que amas, pues es donde realmente puedes ir a lo profundo de tu espiritualidad. Y si esto te motiva para que tú también hagas lo que te apasiona, pues recuerda que aquí vamos a estar, que tienes unos loquitos así como tú, por lo menos aquí en el internet, si es que no nos conocemos en persona, pero no hay límites. Algún momento te podemos recibir aquí en Nepal, en Asia, en tu casa Busha Home, y pues súper feliz de estar compartiendo este tema tan interesante con mi señor dragón. Muchísimas gracias. Y como se pueden dar cuenta, pues los temas que abordamos aquí son temas alternativos espirituales. La verdad, no le queremos dar tampoco como que una dirección, un sesgo así tienen que pensar, o esto es así, o esta es la verdad. Simplemente todos sofamos al respecto de algo que hemos vivido. Cada quien vive de una manera muy particular ciertos aspectos espirituales y a veces coincidimos en experiencias. Wow, a mí también me pasó, como que me podría servir esto. Y bueno, si en algo les puede servir algunas experiencias que hemos tenido o algún conocimiento que compartimos aquí en el espacio de la Sirena del Dragón, pues qué bien, maravilloso para todos, porque también queremos darle un ambiente divertido y creativo a nuestro podcast y a nuestro podcast, que sea un fiel reflejo de lo que es nuestra vida, por cierto. Exactamente. que no se meta tanto dentro de un esquema como que, ay, pues tenemos que estudiar, ay, vamos a tener hoy el podcast hay que estudiar sobre los temas, ¿no? Que fluya lo que estamos viviendo. Y últimamente hemos estado reflexionando mucho sobre los temas de vidas pasadas, vidas futuras, crononáutica. Por cierto, hay material por allí que tenemos, que más adelante vamos a invitarte también para que participes y compartas pues un poquito lo que es el conocimiento de la crononáutica, porque hay unos temas con relación a la meditación, hay unos audios meditativos interesantes para hacer regresiones y hacer prácticas de viajes en el tiempo, que después te vamos a hablar un poquito sobre eso. También estamos trabajando en la fábrica mágica tecnochamánica con nuevas herramientas para viajarnos de manera positiva en estos temas. Y creo que llegamos al final, amada Sirena. No sé si hay algo más que quiera, por favor, que sea de su voluntad compartir. Bueno, que nos dejen sus comentarios. ¿Qué les ha parecido este espacio que estamos empezando a compartir? Llevamos poquitos videos a la fecha que estamos grabando este podcast. Dinos si hay algún tema en específico que te gustaría que compartamos. Y bueno, nos gusta mucho compartir desde nuestra experiencia, desde lo que nosotros vivimos día con día. Claro que hemos estudiado muchísimas cosas, pero a lo que para nosotros es el estar aquí. Lo que representa para nosotros estar aquí es compartirte un espacio de amistad espiritual, un espacio que se sienta alivianado, que no se sienta con una cosa así cuadrada. Estamos planeando en un futuro tener algunos invitados, porque aquí hay gente tan interesante muy en Asia, más que aparte de tu casa, aquí en Busha Home, también recibimos gente muy interesante que viene de varios países. Actualmente estamos recibiendo gente de China, gente de Ucrania, gente de Rusia, gente de un montón de países, y cada personita trae un trip tan locochón, porque de hecho donde nosotros vivimos es un lugar muy especial porque le llaman Holy Place, que es lugar sagrado, por todos los lugares de poder que hay aquí, y uno de los lugares más locochones es una cueva de un maestro que la mayoría del turismo espiritual viene a visitar esta cueva, porque pues ahí se mueven unas cosas también muy, muy locochonas. De hecho, la traducción del nombre
en español sería la cueva del demonio. Entonces, chan, chan, chan. Pero bueno, tiene mucho que ver también con los viajes en el tiempo. Hemos ahí de alguna manera conectado las enseñanzas de este maestro Padmasambhava con la capacidad de viajar en el tiempo. Sí. Y bueno, es tanta la información que queremos compartirte desde lo genuino, no solamente desde el libro, y te lo repito, sino desde lo que para nosotros es nuestra vida espiritual. Y como te decimos, nosotros también nos cuestionamos a nosotros mismos. No vamos directo a decirte esto es, sino puede echar el quechi, puede echar el que no. Así que si eso te da la confianza de decir, bueno, me van a aportar información que yo también me la puedo cuestionar, puede echar el quechi, puede echar el que no, pero me puede aportar algo y ya yo sabré cómo lo ajusto a mi vida, pues para eso son estos espacios. Así que gracias por acompañarnos, gracias señor Dragón, gracias a todos. Muchísimas gracias, familia. Pues hemos llegado al final de este podcast. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, este ha sido su podcast espiritual favorito de... La sirena. Y el dragón.